Orando con la palabra. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, y te pedimos y te suplicamos que bendigas a todas las personas que están participando de este espacio, que el Espíritu Santo venga a nosotros, a nuestras casas, a nuestros seres queridos y amados, a todas las personas que pidieron oración, a todas las personas que se encomendaron, especialmente pidiendo oración por los enfermos que están desahuciados en las casas. Pidamos para que ellos se llenen de esperanza en la vida eterna, se llenen de fe y, si es la voluntad de Dios, como dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, se levanten de la enfermedad, se levanten de las postraciones. Todo, Señor, con tu poder, que se manifiesta y que hace todo nuevo. Hoy estamos celebrando la fiesta de Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, seguidor de Jesús desde el comienzo de su predicación. Así nosotros lo hemos meditado en la palabra de Dios. Y el Evangelio de San Mateo nos trae precisamente el episodio donde se acerca la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Y yo llamo a esto como que esas oraciones innecesarias. ¿Por qué? Porque la señora va a pedir para que sus hijos tengan poder. Y se olvidan, por ejemplo, cuando tú estamos en el capítulo 20 de San Mateo, tienes que saber que Cristo, nuestro Señor, en el capítulo 6, ha educado a los discípulos, pero ya lo olvidaron. Esa es la razón por la que se hace necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas y en los apóstoles para que puedan comprender la palabra. Juan 16:13 dice, el Espíritu Santo vendrá y los iluminará. Así que ellos aquí están pensando terrenamente, muy terrenal. Ya nuestro Señor Jesucristo, como lo indicamos, les había enseñado en Mateo 6:25, el abandono en la providencia. Y luego termina al final diciendo nuestro Señor Jesucristo, ojo con esta afirmación, que va a contradecir la petición de los hijos de Zebedeo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero ellos se equivocaron porque ellos están pensando que el reino de Dios es desde las categorías terrenas. Reino de Dios que tiene que ver con guerras, que tiene que ver con batallas, con reyes, con gloria, con poder. No, por ahí no es el camino. La mamá dice, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino. Contradice lo que está diciendo Jesús. Uno a tu derecha y otro a la izquierda. Y es así que el rey en la época antigua se sentaba en su trono, a la derecha iba su hijo y a la izquierda iba su mamá. Piensa por un momento, pensemos. Jesús le dice, no saben lo que piden, porque ellos no tienen noción de lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios tiene tres componentes que San Pablo lo dice en la carta a los Romanos, y vamos a buscar aquí, carta a los Romanos, donde nosotros podemos encontrar precisamente que Pablo dice, el reino de Dios, capítulo 14, versículo 17, el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino, primera cosa, justicia. Cuando yo estoy en el reino de Dios, escúchame bien lo que la palabra nos dice, escuchemos bien. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia quiere decir no engañar a nadie, no hacerle trampa a nadie, porque todas las personas que hacen trampa y engañan a otra persona están de parte del mal. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo esto a los Zebedeos. Ustedes no saben lo que
piden, ¿acaso son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Y contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Eso pertenece al misterio de Dios. No es una cuestión de estructuras político-militares. El reino de Dios no va por ahí. Y los otros 10 que habían escuchado estas cosas se indignaron contra los hermanos. ¿Ves cómo esta petición crea división? Y esto entra en una competencia muy diabólica. Pero Jesús entra y sana y les da una lección de sabiduría grandísima. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo cambia el poder en servicio. Este es el milagro. Esto es lo extraordinario de esta palabra. Y lo extraordinario que puede realizar Dios en nosotros es transformar ese deseo de poder según lo terreno en servicio. Jesús dijo, los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen. Esa es la característica de los que gobiernan satánicamente, diabólicamente. Esa es la característica. Son personas tiranas y son opresoras. No será así entre ustedes el que quiera ser grande, porque él sabe que sea servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes que sea esclavo. Cambio de mentalidad, que no tiene que ver nada con el puesto de derecha ni de izquierda según los reyes de la época. No, es servicio y es hacer las cosas sin esperar nada de los demás, ni siquiera el agradecimiento. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.